Bienvenidos. El tema de hoy es las buenas noticias. Quizás suene algo extraño las palabras de Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 10, versos 6 al 7. Leamos esta cita. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hermosa palabra. Podría decirse que la primera pregunta del millón es: ¿quién subirá al cielo? ¿Quién puede ir allá? Alguien tiene que ir donde mora Dios. Alguien tiene que ir para suplicarle que nos mire, que vea cómo estamos. Estamos desesperados porque el tiempo se nos acaba a todos y nos toca morir en cualquier momento. La segunda pregunta del millón está llena de incertidumbre y es: ¿quién podrá descender al abismo y luego subir de allí victoriosamente? ¿Podrá ir alguno de nosotros a los muertos y volver? Pues nadie ha vuelto. Y obviamente el clamor de la gente era desesperante cuando decían: Dios, baja por favor, baja, ten piedad. Y Dios miró. Cuando Dios miró, dice Salmo 14, verso 2, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No había nadie. Trágicamente, el hombre es una criatura indomable. Tú debes saber que ni las leyes, ni las cadenas, ni aún la cárcel pueden contener el hombre. Porque la fuente del mal está en su corazón. ¿Por qué la gente no cruza ese umbral? Es porque rechaza a Dios. Es por eso que se encuentra a la deriva. Esto muestra el vacío en el cual está sumergido el ser humano. La gente solamente tenía que abrir la Escritura para saber que Dios vendría. ¿Acaso no estaba escrito desde el principio que el Salvador había de venir? Por supuesto. Un día Dios dijo: bueno, ya es hora de que yo vaya. Si Dios vino, realmente, por supuesto que Dios vino. El escritor a los Hebreos, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Él vino porque nos ama. El Evangelio según Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras de esperanza, ¿verdad? El Hijo de Dios tuvo que venir al mundo. Con respecto a esto, ¿sabías que el Hijo y el Padre, estando en el cielo, dialogaron, tuvieron una conversación única? La carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 5, revela eso al decirnos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Asombroso. Es como si dijera el Hijo al Padre, los sacrificios que ellos hacen de nada sirven, no pueden justificarse a sí mismos, pues ellos están perdidos. Así que, dótame de un cuerpo, pues necesito participar de carne y sangre semejante a la de ellos, para destruir por medio de la muerte al que ha tenido el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Pues alguien tiene que ir, ¿verdad? Así que yo iré, dijo el Hijo al Padre. Para que Jesús cumpliera esto, Él tuvo que participar de carne y sangre. Él tuvo que entrar a la prisión para librar a los cautivos. Una cosa muy importante es saber que Dios no muere. Y es por eso que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso puedes leer en Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. ¿Qué significa esto? Que sin la encarnación no tuviéramos un Salvador. Y como el pecado requiere la muerte como su pago, así fue que el Hijo de Dios tuvo que venir a ser humano para poder morir. Jesús adoptó la forma humana en este mundo por medio de un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. La encarnación de Jesucristo es única en la historia, pues es un acto de Dios que nunca ha sido repetido. Él vino a nuestro mundo. Jesús nació en una aldea, en Belén, en el campo, en un establo, donde se cuidaba los corderos que iban a ser destinados en la Pascua cada año al templo. Habían pasado muchísimos años para la venida del siervo de Dios, y era de esperar que por el temor a la muerte en que estaba el hombre durante toda su vida sujeto a servidumbre, lo hacía gemir. Por eso decían, ¿quién subirá al cielo? Estamos desesperados. Y luego, ¿quién descenderá al abismo? El problema es la muerte, la vida corta, el envejecimiento, las enfermedades, el hambre, las pestes, la muerte, el dolor de perder a los seres queridos, en fin. Ciertamente Dios se inclinó para vernos desde su trono. Salmo capítulo 102, verso 19 al 20 dice, porque miró desde lo alto de su santuario. Dios miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados de muerte. Es obvio que esto es prueba del amor de Dios.
La justicia de Dios se revela en el Evangelio, las buenas noticias. El Evangelio es el relato del esfuerzo de Dios por revelarse a sí mismo con su propio Hijo. El relato se refiere a la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo esto tuvo su origen en Dios y se llevó a cabo mediante su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio a los hombres que tienen fe en Cristo es la justicia de Dios mismo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Puedes leer Romanos capítulo 6, verso 23. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado, separados de Dios. También puedes leer algo al respecto en Romanos capítulo 5, verso 12. No ignoramos que las personas siempre le tuvieron miedo a la muerte. Los mismos cementerios son un recuerdo silencioso del saqueo que la muerte le hace a la raza humana. Es por eso que Jesús lloró en Betania, muy cerca de la tumba de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 35, dice que al ver a María y a los judíos que lloraban por Lázaro, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese llanto de Jesús fue un llanto silencioso. Realmente su profunda emoción obedecía a su interna protesta contra los destrozos que el pecado ha introducido en el mundo con la enfermedad, la muerte y el duelo como terrible secuela. El lamento de Jesús connotaba indignación más bien que sufrimiento. Luego Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo: «Quitad la piedra». Marta, la hermana de Lázaro, dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Eso puedes leer en Juan capítulo 11, verso 39. Minutos antes, Jesús le dijo a Marta: «Tu hermano resucitará». Para lo que Marta le dijo: «Bien, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Pero Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto, Marta? Le dijo Marta al Señor: «Sí, sí, Señor, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Eso puedes leer en Juan capítulo 11, verso 23 al 27. Jesús había resucitado muchas personas que habían muerto solo hace un par de horas en el día. Pero Lázaro tenía 4 días de muerto y su cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Hedía, dice la Biblia. Aún así, Jesús clamó a gran voz y dijo: «Lázaro, ven fuera». Ahí Jesús probó ser el amo de la vida. Allí Él demostró ser quien es. Realmente esto es muy importante, por lo que ni 4 días o miles de años en el polvo pueden evitar la resurrección del cuerpo de un creyente. La seguridad de que esto sucederá, en Romanos capítulo 8, verso 11, se declara algo asombroso, que dice: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros». El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué lindo! 785 años antes de Cristo, Oseas, este profeta, en su libro, capítulo 13, verso 14, había profetizado magistralmente la victoria de Jesús sobre la muerte al decir, voy a leerles que dice así, de la mano del Seol, es decir, del sepulcro, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. La compasión será escondida de mi vista. Oh, ¡qué impresionante! Es por esta razón que el apóstol Pablo en Romanos dijo, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién? El Señor Jesucristo tuvo que ir allí. Él fue sepultado al morir. No obstante, ¿acaso la muerte pudo con él? No. Hechos capítulo 2, verso 24 dice, al cual, es decir, a Jesucristo, Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, esto es tan asombroso que el Evangelio lo resume y obviamente Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 6, ese resumen de lo que significa el Evangelio. Al decir, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, durante esos 40 días después que él resucitó de los muertos. Estuvo allí 40 días enseñando, apareciéndose. Por si acaso, entre esos 12 discípulos que Jesús se apareció a ellos, estaba Matías en lugar de Judas, obviamente. Por lo tanto, la declaración de fe lo encontramos en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, que declara, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, queridos amigos, la cruz brilló con la gloria de Dios, mientras que las más densas tinieblas sucumbían a la luz de la salvación. El sacrificio en la cruz fue una ofrenda que Jesús ofreció al Padre por nuestros pecados. Dios aceptó esa ofrenda y lo levantó de los muertos. Jesús resucitó triunfalmente de los muertos y es ahí en que somos salvos.
Podemos decir con confianza que el Hijo de Dios bajó de los cielos para estar entre los hombres. Descendió al abismo para estar entre los muertos, pero subió de allí para dar testimonio de su triunfo sobre la muerte. Y después subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios e interceder por aquellos que creen en su nombre. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dices tú? ¿Crees en el Hijo de Dios? Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 11 al 12, dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escoge, porque estas son buenas noticias. No hay otras. Imposible. Que Dios te bendiga.